Sinapsis. El sistema nervioso consta de un gran número de neuronas que se unen entre sí para formar vías de conducción funcional. El sitio en el que dos neuronas se ponen en estrecha proximidad y se produce la comunicación interneural funcional recibe el nombre de sinapsis. La mayoría de las neuronas realizan conexiones sinápticas con unas 1000 o más neuronas y pueden recibir hasta 10.000 conexiones de otras neuronas. La comunicación en una sinapsis en condiciones fisiológicas tiene lugar únicamente en una dirección. Las sinapsis se producen de diversas formas. El tipo más habitual es el que se da entre un axón de una neurona y la dendrita o el cuerpo celular de una segunda neurona. A medida que el axón se aproxima a la sinapsis, puede tener una expansión terminal, botón terminal, o puede tener una serie de expansiones, cada una de las cuales establece contacto sináptico. En otros tipos de sinapsis, como las sinapsis axónicas, el axón establece contacto sináptico sobre el segmento inicial de otro axón, es decir, proximal al lugar en que comienza la vaina de la mielina. O puede haber sinapsis entre expansiones terminales de diferentes neuronas. Dependiendo del sitio de la sinapsis, se denominan con frecuencia como axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. La forma en que termina un axón varía considerablemente en las diferentes partes del sistema nervioso. Por ejemplo, un axón único puede terminar en una neurona única, o un axón único puede establecer contacto con múltiples neuronas, como en el caso de las fibras paralelas de la corteza cerebelosa que establecen sinapsis con múltiples células de Purkinje. Del mismo modo, una neurona única puede tener uniones sinápticas con axones de muchas neuronas diferentes. La disposición de esta sinapsis determina los medios por los que una neurona puede ser estimulada o inhibida. Las espinas sinápticas, extensiones de la superficie de la neurona, forman sitios receptores para el contacto sináptico con botones aferentes. Las sinapsis son de dos tipos, químicas y eléctricas. La mayoría de las sinapsis son químicas y en ellas una sustancia química conocida como neurotransmisor pasa a través del estrecho espacio entre las células y se fija una molécula de proteína en la membrana postsináptica denominada receptor. En la mayoría de las sinapsis químicas puede haber neurotransmisores. Un neurotransmisor suele ser el activador principal y actúa directamente en la membrana postsináptica, mientras que los otros transmisores funcionan como moduladores y modifican las actividades del transmisor principal. Sinapsis químicas. Estructuras de las sinapsis químicas. En el análisis con el microscopio electrónico, las sinapsis se observan como áreas de especialización estructural. Las superficies yuxtapuestas de la expansión axónica terminal y la neurona reciben la denominación de membranas presináptica y postsináptica respectivamente y se encuentran separadas por una hendidura sináptica que mide aproximadamente de 20 a 30 nanomicras de anchura. Las membranas presinápticas y postsinápticas se hallan engrosadas y el citoplasma subyacente y adyacente muestra una mayor densidad. En la cara presináptica, el citoplasma se desdobla en grupos. En la cara postsináptica, la densidad se extiende con frecuencia en un retículo subsináptico. En el citoplasma, en la proximidad de la membrana presináptica, hay vesículas presinápticas, mitocondrias y lisosomas ocasionales. En la cara postsináptica, el citoplasma contiene con frecuencia cisternas paralelas. La hendidura sináptica contiene polisacáridos. Fusionan con la membrana presináptica y liberan neurotransmisor o neurotransmisores en la hendidura sináptica por un proceso conocido como exocitosis. Cuando se forma primero la sinapsis en el embrión, se reconocen como pequeñas zonas de densidad separadas por una hendidura sináptica. Más tarde, maduran a estructuras bien diferenciadas. La presencia de sinapsis indiferenciadas simples en el sistema nervioso postnatal ha llevado a sugerir que se pueden desarrollar las sinapsis en la medida en que son requeridas y posiblemente pueden sufrir atrofia cuando son redundantes. Esta plasticidad de la sinapsis puede ser de gran importancia en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo y mantenimiento de la memoria. Neurotransmisores en las sinapsis químicas. Las vesículas presinápticas y las mitocondrias desempeñan un papel clave en la liberación de las sustancias neurotransmisoras en la sinapsis. Las vesículas contienen una sustancia neurotransmisora que se libera en la hendidura sináptica. Las mitocondrias proporcionan el trifosfato de adenosina para la síntesis de nueva sustancia transmisora. La mayoría de las neuronas produce y libera solo un transmisor principal en todas sus terminaciones nerviosas. Por ejemplo, la acetilcolina es ampliamente utilizada como transmisor por diferentes neuronas en las partes centrales y periféricas del sistema nervioso,
mientras que la dopamina es liberada por las neuronas de la sustancia negra. La glicina, otro transmisor, se encuentra principalmente en la sinapsis de la médula espinal. Las siguientes sustancias químicas actúan como neurotransmisores, aunque hay muchas más: la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la glicina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, las encefalinas, la sustancia P y el ácido glutámico. Debe observarse que todas las uniones neuromusculares utilizan solo la acetilcolina como transmisor, mientras que las sinapsis interneurales utilizan una gran variedad de neurotransmisores. Acción de los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores son liberados a partir de las terminaciones nerviosas por la llegada del impulso nervioso o potencial de acción. Este da lugar a una entrada de iones de calcio, lo que origina que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana presináptica. A continuación, los neurotransmisores son expulsados al líquido extracelular en la hendidura sináptica. Una vez en la hendidura, difunden a través de ella y llegan a la membrana postsináptica, donde logran su objetivo al elevar o reducir el potencial de reposo de la membrana postsináptica durante un breve periodo. Las proteínas receptoras de la membrana postsináptica se unen a la sustancia transmisora y experimentan un cambio inmediato en su conformación que abre el canal iónico, generándose un potencial postsináptico excitador inmediato, pero breve, o un potencial postsináptico inhibidor. Se observa una rápida excitación con acetilcolina, L-glutamato, o se produce inhibición con ácido gamma aminobutírico. Otras proteínas receptoras se unen a la sustancia transmisora y activan un sistema de segundo mensajero, por lo general por medio de un transductor molecular, una proteína G. Estos receptores tienen un periodo latente más prolongado y la duración de la respuesta puede ser de varios minutos o más. La acetilcolina, la serotonina, la histamina, neuropéptidos y adenosina son buenos ejemplos de este tipo de transmisor, al que con frecuencia se refieren como neuromodulador. Los efectos excitadores e inhibidores sobre la membrana postsináptica de la neurona dependen de la suma de las respuestas postsinápticas en las diferentes sinapsis. Si el efecto global es de despolarización, la neurona resultará excitada, dará comienzo un potencial de acción en el segmento inicial del axón y un impulso nervioso se desplazará a lo largo del axón. Si por otra parte el efecto global es de hiperpolarización, la neurona resultará inhibida y no se originará impulso nervioso alguno. La distribución y destino de los neurotransmisores. La distribución de los neurotransmisores varía según las diferentes partes del sistema nervioso. La acetilcolina, por ejemplo, se encuentra en la unión neuromuscular en los ganglios autónomos y en las terminaciones nerviosas parasimpáticas. En el sistema nervioso central, las motoneuronas colaterales a las células de Renshaw son colinérgicas. En el hipocampo, en las vías reticulares ascendentes y las fibras aferentes para los sistemas visual y auditivo, los neurotransmisores son también colinérgicos. La noradrenalina se encuentra en las terminaciones nerviosas simpáticas. En el sistema nervioso central se encuentra en altas concentraciones en el hipotálamo. La dopamina se halla en elevadas concentraciones en diferentes partes del sistema nervioso central, como en los núcleos de la base o los ganglios basales. El efecto producido por un neurotransmisor está limitado por su destrucción o reabsorción. Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, el efecto se ve limitado por la destrucción del transmisor en la hendidura sináptica por la enzima acetilcolinesterasa. Sin embargo, con las catecolaminas, el efecto está limitado por el retorno del transmisor a la terminación nerviosa presináptica. Los neuromoduladores en la sinapsis química. Es interesante destacar que en muchas sinapsis, ciertas sustancias diferentes a los principales neurotransmisores son expulsadas de la membrana presináptica al interior de la hendidura sináptica. Estas sustancias son capaces de modular y modificar la actividad de la neurona postsináptica y reciben la denominación de neuromoduladores. La acción de los neuromoduladores puede coexistir con el principal neurotransmisor en una única sinapsis. Por lo general, pero no siempre, los neuromoduladores se hallan en vesículas presinápticas diferentes, mientras que sobre la liberación en el interior de la hendidura sináptica, los principales neurotransmisores tienen un efecto rápido y breve en la membrana postsináptica. Los neuromoduladores, al liberarse en el interior de la hendidura, no tienen un efecto directo en la membrana postsináptica, más bien favorecen, prolongan, inhiben o limitan el efecto del principal neurotransmisor en la membrana postsináptica.
Los neuromoduladores actúan a través de un sistema de segundo mensajero, por lo general por medio de un transductor molecular como la proteína G, y alteran la respuesta del receptor al neurotransmisor. En un área dada del sistema nervioso, muchas neuronas aferentes diferentes pueden liberar varios neuromoduladores distintos que afectan a la neurona posináptica. Esta disposición puede llevar a una amplia variedad de respuestas dependiendo de la entrada de neuronas aferentes. Las sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas son uniones intercelulares comunicantes que contienen canales que se extienden desde el citoplasma de la neurona presináptica al de la neurona posináptica. Son infrecuentes en el sistema nervioso central humano. Las neuronas se comunican eléctricamente, no hay un transmisor químico. Los canales que forman puentes permiten que se produzca el flujo de corriente iónica desde una célula a otra con un mínimo retraso. En las sinapsis eléctricas, la rápida diseminación de la actividad desde una neurona a otra asegura que un grupo de neuronas que desarrollan una función idéntica actúan en conjunto. La sinapsis eléctrica también tiene la ventaja de ser bidireccional, las sinapsis químicas no lo son.